Y ahora sí, muy buenas noches, Javier. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, señores televidentes. Bueno, el tema de hoy, Andrés, es un poco una reflexión sobre el tremendo umbral de violencia cada vez en progresión geométrica, podríamos hablar ya, que se está imponiendo a nivel mundial y que obviamente nosotros estamos inmersos en este peligroso mundo y que también es una ola que lamentablemente pienso que llegará también a nuestro país, pero creo que debemos rogar a nuestro Señor de Milagro de que venga lo más atemperada posible. Los hechos concretos que observamos, vemos que sigue esa ola creciente, la instalación de bases militares en nuestro país, en la Triple Frontera, en Ushuaia, el armamento que Rusia está en este momento protagonizando un envío a Bolivia, los problemas de Bolivia con Chile. Es decir, la situación se va conformando en este extremo suramericano de una forma incierta. Obviamente creo que todos están al tanto de los distintos acontecimientos que están ocurriendo en el mundo. Lo que pasó en Turquía en estos días, ¿no? Bueno, eso es un golpe que en todo caso después lo vamos a referenciar, pero me refiero a los atentados en Europa, en Francia, el último atentado de un colectivo en Niza, un alemán que con un hacha en un subte decapitó personas. Es decir, en todos estos atentados siempre hay algo concreto, ¿no? Es decir, todo se destruye, pero siempre aparece el documento del yihadista que fue el ocasionante de todo, que no se destruyó ese documento. Paradójicamente, siempre hay una posibilidad de identificar efectiva y eficientemente a quién fue el autor, que después resulta muerto o resulta detenido, pero casi siempre muerto, pero siempre se lo identifica fehacientemente. De todos modos, la prensa occidental obviamente no muestra lo que ocurre en Occidente, pero en Oriente la situación es cada vez más terrible. Tenemos la situación de Irak, hace poquito en Bagdad, que murieron 250 personas y una cantidad indeterminada de heridos, y que obviamente la prensa occidental no da cuenta de ello. Como lo dice Salbucci en el video que vamos a ver, parece que la vida humana tiene distintos estándares. Así que, para graficarlo, que no me quiero extender en el tema, señores directores, el video sobre Bagdad, por favor. Por otro lado, esta semana hubieron dos atentados. Terribles. El fin de semana pasado y ahora en esta semana, terribles, que podemos decir que uno de ellos fue el atentado más terrible después del ataque a las Torres Gemelas. Sí, señor. Y los medios occidentales, sí, chiquito, la noticia, pasó esto. Sí, si quiere una foto, no sé qué una foto sea muy turbadora, qué barbaridad, che, y sigamos. Mirá, acá te lo pongo del diario Excelsior, el diario mexicano. Ascienden a 250 los muertos por el atentado masivo en Irak. El Ministerio de Salud informa que se trata del ataque más mortífero desde la invasión encabezada por Estados Unidos en el 2003. Esto es terrible. Es terrible, pero déjame seguir. Esto fue uno de los atentados. Este fue el atentado del día 3 de julio, ¿no? Acá Clarín, del 8 de julio, te habla de otro brutal atentado de ISIS, siempre es ISIS. La pregunta que tenemos que hacernos ¿quién es ISIS? ¿Quién es ISIS? Es la diosa egipcia, no creo que sea. En Irak deja otros 50 muertos, o sea que si sumamos los dos tenemos 300. El 10% de los que murieron en las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Eso mismo. Pero con una gran diferencia. Son musulmanes. Son árabes. ¿Cómo se llaman? ¿Se llaman John, Mary, Peter? No, se llaman Mohamed, se llaman Ali. Deben ser terroristas. Ya por el solo hecho de llamarse Mahmoud o Mohamed o Ali, y deben ser terroristas. Si están muertos, algo habrán hecho, porque en alguna medida es la excusa. No hubo ningún gran movimiento de la prensa mundial de Je suis Bagdad. Por lo de Charlie Hebdo se movilizó todo el planeta por 12 decadentes, decrépitos que fueron muertos en circunstancias muy extrañas. Acá estamos hablando de una cifra 40 veces mayor. Ni se movilizó para nada el mundo. No fue Hollande, no fue Netanyahu, no fue Angela Merkel a Bagdad a decir, pero qué barbaridad, solidaridad con el pueblo de Irak. Les interesa un bledo.
A ver, lo que pasó en París, que también murieron 2 o 3, no me acuerdo exactamente, en un supermercado kosher, todas las redes sociales, Je suis París, acá 250 personas, en un shopping, en un centro comercial, les tiran una bomba, se mueren todos. Y acá en Buenos Aires, que también salieron Je suis Charlie Hebdo, sí, todo eso. Je suis París, todos los boludos. ¿Dónde están los todos los boludos con la banderita de Je suis París? Insisto, son musulmanes. También cuando pasó en Bélgica. Claro, lógico. Déjame pasarte este informe de ANUR TV. Pónemelo, por favor. A ver. Una vida vale más que otra. ¿Cuánto vale una vida en Europa y una vida en Medio Oriente? Me hace acordar esto que estábamos viendo en este espléndido documental, breve pero muy gráfico y muy directo al punto, lo que decía una de las frases de George Orwell, que decía: los seres humanos son todos iguales, pero algunos son mucho más iguales que otros. Nosotros lo venimos diciendo. En realidad habría que empezar a publicar en los diarios la tasa de cambio entre los seres humanos, porque pareciera que un europeo vale 1000 musulmanes, un palestino vale 100 israelíes, un norteamericano o un inglés vale 10.000 musulmanes. O sea, acá tenemos un sistema planetario de control y agresión territorial, militar, económica, financiera, mediática, que hace que los seres humanos no sean todos iguales y se basan sobre dos conceptos fundamentales que los voy a insistir mencionando porque ayudan a entender el actual sistema planetario, el sistema mundial, que es fuerza e hipocresía. Fuerza militar matando, asesinando, porque ya queda claro, ISIS está creado por las fuerzas occidentales en forma clandestina. Por eso no dicen Estados Unidos que ellos lo crearon, pero uno empieza a leer entre líneas y empieza a entender que sí, financiamiento, entrenamiento, capacitación, armamento, Occidente, notablemente Estados Unidos, la Unión Europea, algunos países e Israel. Con lo cual uno podría decir, sí, evidentemente toda esta enorme violencia, no importa si los muertos son musulmanes, etc. Cada tanto hay que dejar que maten a algún francés, a algún decadente que escribe dibujitos en algún diario de los Rothschild, como es Charlie Hebdo, para mantener, bueno, azuzada el miedo, especialmente que une y ayuda a que la gente sea fácilmente controlada. Pero hay que entender que la fuerza y la hipocresía son los dos grandes y poderosas armas con las cuales hoy están subyugando a toda la humanidad. Bueno, muy bueno el informe, Javier, impecable. Una vida vale más que otra, ¿no? Nos decía recién Adrián Salvucci. Espero que no lleguemos a preguntarnos cuánto vale la vida de un argentino con respecto a la vida de un europeo o de un norteamericano. Claro, también, ¿no? Por otro lado, también observamos que
en el norte de Estados Unidos, de América, los Estados Unidos, que aparentemente entraron en un proceso de Brexit también interno, con Texas, con California, y obviamente la violencia racial que otra vez está imperando. Es decir, todo el mundo convulsionado creo que cada vez está más peligroso y que, bueno, nosotros estamos un poco ausentes de toda esta situación y nos interesan más los problemas locales o lo que ocurre con Tinelli o con Maradona o ese tipo de cosas que hacen que el interés argentino esté volcado a ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y no estamos mirando esto, que un mundo tan globalizado, por eso hay siempre acciones nosotros, que nos tocan de cerca. Claro, por eso siempre creo que es una constante de que no podemos entender lo que ocurre en nuestro país y obviamente en nuestra provincia, sino vemos todo lo que acontece en el resto del mundo y que obviamente tiene influencia en este mundo globalizado, camina hacia la mundialización, tiene una influencia directa sobre nosotros. Con respecto a lo que hablábamos sobre Turquía, vamos a poner ahora en el aire un video sobre el tema, pero quiero hacer referencia a que en este momento hay 14 buques armados a pleno que salieron de todo control después del golpe de Turquía y no se sabe dónde se encuentran. Por otra parte, los analistas y un poco las versiones que se hablan sobre el atentado, sobre el golpe en Turquía, los indican a que parece haber sido Erdogan el mismo que ocasionó el golpe para posicionarse de la base que tenía la OTAN en Turquía con 80 misiles atómicos. Aparentemente eso está manejado por la OTAN, pero ahora quedó en poder directamente del presidente Erdogan, que ya está acordando con Rusia el pase de Turquía a la hegemonía rusa. Tan es así que detuvo a los pilotos que fueron los que derribaron un avión ruso, que había un cuestionamiento de Putin. Ya fueron detenidos estos pilotos y están en un proceso. Señor director, si ponemos en el aire el video que teníamos sobre el tema de Turquía. Crecen las incógnitas en Turquía, tras el intento fallido de golpe de Estado para derrocar a Recep Tayyip Erdogan. Una de las noticias que ha alcanzado los medios, 2 días después tras el intento golpista, es la desaparición de 42 helicópteros de combate en la base aérea de la OTAN, en Incirlik, al sur de Turquía. Esta desaparición, de nada más y nada menos que 42 helicópteros del inventario militar, hace crecer el temor de que pueda producirse otro intento de golpe de Estado en Turquía. No obstante, hay un dato mucho más preocupante, del que de momento se está hablando más bien poco. En la base aérea de Incirlik, utilizada por la Alianza para atacar a Estado Islámico en Siria, había almacenadas más de 80 armas nucleares tácticas, y más concretamente, bombas nucleares tácticas B-61, propiedad de los Estados Unidos. Sí se sabe que en las primeras horas del golpe, fue cortada la energía eléctrica en dicha base, y que en esas primeras horas, el gobierno de Estados Unidos pidió a su personal que se mantuviera alejado de dichas instalaciones por su propia seguridad. Poco más se supo sobre lo que aconteció allí, durante esos primeros momentos del golpe militar. Asimismo, se afirmó que las autoridades turcas cerraron el espacio aéreo alrededor de la base, con el fin de determinar si militares golpistas se habían apoderado de las instalaciones. De hecho, aviones de combate llegaron a bombardear la sede del Parlamento en Ankara, y no ha quedado claro aún si dichos aviones partieron o no de la base de Incirlik. Aunque los reportes iniciales procedentes de fuentes de la OTAN afirmaron que nadie en dicha base aérea estuvo involucrado en el golpe militar, finalmente, el gobierno turco detuvo a una decena de militares golpistas en la base de la OTAN de Incirlik, lo que entra en contradicción con las afirmaciones iniciales. El hecho es que hay gran cantidad de dudas inquietantes acerca de lo sucedido en la base de Incirlik, y el destino final de las bombas nucleares que había allí almacenadas. Por ejemplo, si durante las primeras horas, el gobierno de Erdogan consiguió cerrar el espacio aéreo alrededor de la base, ¿cómo se explica que hayan desaparecido 42 helicópteros sin dejar rastro? ¿Dónde están estos helicópteros y quién se los llevó de la base de Incirlik? ¿Qué tipo de helicópteros eran? Y sobre todo, a la luz de las mentiras y contradicciones, ¿qué garantía hay de que dichos helicópteros no se llevaron algunas o todas las cabezas nucleares tácticas almacenadas en la base?
Si pueden desaparecer 42 helicópteros sin que nadie lo detecte, ¿acaso no pueden desaparecer también algunas cabezas nucleares? En el caso de que así fuera, ¿nos dirían la verdad, o la ocultarían a la opinión pública por motivos de seguridad, para evitar, por ejemplo, que cayeran en manos equivocadas? A estas alturas, hay varias posibilidades abiertas. La primera es que las armas nucleares siguen intactas en su sitio de almacenamiento de Incirlik. Probablemente, esta acabe siendo la versión oficial final. La segunda opción es que algunas de esas armas hayan sido robadas por militares golpistas, que también se habrían apoderado de los helicópteros desaparecidos. Y una tercera opción sería que el propio Erdogan hubiera urdido un plan para simular que los helicópteros fueron robados por golpistas, para así poder apoderarse de dichas armas nucleares en secreto, de las que carecía el Estado turco. Incluso Erdogan podría utilizar la posesión de este armamento, como herramienta de presión en las posibles negociaciones secretas que puedan producirse acerca de su continuidad al frente de Turquía. Lo que sí podemos afirmar, es que ante lo delicado de la situación, difícilmente nos dirán la verdad sobre ello, y difícilmente sabremos el destino real de estas armas nucleares tácticas. Quizás la situación sea más grave de lo que parece. Bueno, vemos, Javier, que evidentemente el mundo está convulsionado en ese sentido, y comentábamos los otros días, ¿no? Fuera de cámara, la contención que hacían muchos de estos países, que se los ha demonizado, como en el caso de Irak con Saddam Hussein. Armas químicas nunca se habían encontrado, dicho por los mismos primeros ministros de los países europeos que habían formado parte de la alianza con los Estados Unidos. Lo mismo pasó con Gaddafi en Libia, lo que estamos viendo en Siria, que todavía sigue resistiendo el presidente sirio, digamos, esta embestida, con alguna ayuda hoy de Putin. Y bueno, y esto de Turquía, que de alguna manera es como que este presidente se dio cuenta a último momento de lo que estaba pasando. Sí, bueno, no olvidemos que Turquía fue la puerta de entrada de todo el ejército revolucionario que atacó a Bashar al-Assad. Claro, ahora está cambiando su posición, es decir, el mandatario turco claudicó o cambió su postura pro-occidental y ahora está pro-oriental, o sea que ya está, claro. Ya la política o la diplomacia turca ahora, es muy particular. Lo que sí es preciso tener en cuenta es que el presidente Macri está por incorporar a nuestro país una cantidad de 3.000 refugiados, más allá de que realmente la acción humanitaria que significa eso es total y absolutamente valorable, pero en estos momentos no sabemos qué es lo que hay dentro del paquete o el combo que viene de gente de ese tipo de países o de ese tipo de lugares. Se dice que la Interpol y la Cruz Roja filtrarían el tipo de personas que vendrían, pero si Occidente, el mismo creador de ISIS, poca garantía tenemos de las personas que pueden llegar en este momento a Argentina, máxime en la situación de peligro que ya se establece sobre la triple frontera, que en su momento también se habló en el año 2001, 2002, de que un vicepresidente, de que un jefe del comando general de la OTAN quiso bombardear la triple frontera. Yo voy a traer para otro programa la documentación existente sobre eso, después se calmó el tema. Pero bueno, como bien decía vos, Andrés, como si no hubiera hipótesis de conflicto. Claro, ¿no? En estos momentos esa inmigración de los países árabes se debe a porque los países que eran la contención de toda esa inmigración hacia Europa, como Irak, como Libia, como Siria ahora, era la contención de todo el mundo musulmán en una vida normal en esos países. Destruyeron todo eso y ahora que los europeos se hagan cargo de todo lo que causaron. Claro, o que vayan a Estados Unidos, o que vayan a Londres. A reclamar, a ver qué pasa ahora, y que se instalen en esos lugares. Cómo los intereses económicos, evidentemente, de estos grupos, sobre todo, americanos, en función del petróleo, en función del gas, de recursos naturales, ha destruido una suerte de geopolítica que contenía ciertos esquemas de paz en estas regiones. Claro, yo recuerdo lo de la balcanización después de la muerte de Tito, es decir, cuando supuestamente se abre el juego para que los países que conformaban la ex Yugoslavia, digamos, se hagan independientes,
no nos olvidemos que en los 90 tuvimos la guerra de Serbia y Croacia que dejó cientos de miles de muertos, ¿no? Una guerra muy cruenta y que todos podemos recordar. Sí, lo que es terrorífico en este momento es que hoy la situación bélica y el tecnicismo aplicado a las Fuerzas Armadas y al armamentismo en la guerra está en niveles que realmente nunca alcanzados, entre los drones, la guerra cibernética, los errores que pueden cometerse en el manejo de las computadoras o algo puede desencadenar una guerra nuclear en cualquier momento, máxime que la cantidad de ojivas nucleares que debe haber diseminada por el mundo y con la posibilidad de que cualquiera pueda acceder a ellas o que cualquiera a través de un sistema de computación pueda accionar los sistemas misilísticos de cualquier país, es gravísimo. Y yo creo que debemos empezar a tener en cuenta lo que nos puede llegar a pasar a corto plazo o mediano plazo. Si no tomamos medidas realmente inteligentes, eso sería, digamos. Sí, porque Fuerzas Armadas no tenemos, no existen. Así que habría que ver con qué. No podemos contra los vándalos de San Lorenzo, así que imagínate, contra el terrorismo organizado, no quiero ni imaginar. De todo modo, Zaffaroni, con su garantismo, es la garantía para todos los vándalos del país y del exterior. Dejó sembrado eso. Así es. Vamos nosotros a una pausa y enseguida los jóvenes que padecieron justamente el vandalismo en San Lorenzo y esperamos